Iván, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Tenga muy buenos días. ¿Cómo le va, señor Lara? Un gusto nuevamente estar con ustedes. Da la impresión que en algunas universidades como que también ya están pretendiendo, por lo menos pretendiendo abrir las aulas. El otro día escuché, Iván, el caso de la Universidad Católica, que es verdad, desde la semana pasada ya abrió su claustro universitario para que los chicos y chicas vayan cuando quieran ir al Centro Superior de Estudios, pero en el caso de las clases, específicamente las clases de los cursos, no están yendo todos los días. Yo le contaba el otro día y se sigue manteniendo eso, el caso de los cachimbos de la Facultad de Derecho, van un solo día a la semana y apenas por 2 horas. ¿Cómo marcha ya globalmente el tema de las universidades con la presencialidad? Si fuera tan amable, Iván, ¿cómo va ese tema? Bueno, lento, sigue siendo lento. Yo creo que en términos normativos, para empezar por esa dimensión, ya no existe razonabilidad para asumir, digamos, una postura sumamente conservadora en lo que implica la modalidad de enseñanza, que en términos generales hay que decir, el día de hoy en las universidades e instituciones superiores es una modalidad virtual. Ya no existe la razonabilidad. Fíjense, el último decreto supremo que declara emergencia por el tema sanitario ya quitó la restricción, por ejemplo, del metro de distancia en las instituciones educativas en general, ¿no? Esto aplica obviamente a universidades, claro. instituciones superiores. Las escuelas también, ya no hay limitaciones de aforo. ¿Cuál es el sentido de mantener el día de hoy pues una educación virtual? Abrir los campus es, creo yo, el primer paso, pero además abrir los campus con todos los servicios que una institución superior o universitaria debería también proveer a los estudiantes, ¿no? No es solo decirles vengan a clases y punto. Es una vida universitaria, es una serie de servicios, por eso en algunos espacios universitarios se habla de ciudad universitaria, ¿no? Hay una serie de servicios que aún no están siendo puestos en valor y en oferta a los estudiantes. Fíjese, hay un detalle que puede ser interesante, que nos puede motivar a pensar que esto es cuestión de horas o de días. Uno de los cachimbos me decía ayer, de la Facultad de Derecho, para seguir hablando de la Católica, me decía ayer, yo estoy yendo una vez a la semana y me toca ir los martes. Yo acabo de salir ya de la universidad, ya di mis clases. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, ahora cuando he ido, y solamente he hecho 2 horas de clases de presencialidad, ahora sí he encontrado a todos mis compañeros, el salón ha estado completo. O sea, ya están permitiendo que vayan todos los alumnos al 100%, pero una vez a la semana. O sea, todavía no están abriendo como corresponde las aulas. Sí, bueno, en el caso de la Católica, habría que mencionar de la Pontificia Universidad Católica del Perú, aquí en Lima, hay que mencionar que hay un hermoso video que ha sido lanzado en la plataforma Facebook por una representante estudiantil de la Asamblea Universitaria, donde están ahí todas las opiniones de los estudiantes diciendo el por qué es importante que de una vez se retorne al 100% de presencialidad. Y lo que estamos viendo en el campus son cosas realmente entre tiernas, pero también contradictorias, porque los chicos llevan sus laptops para escuchar las clases de profesores que están fuera del campus, es decir, llevan sus laptops al campus para escuchar la clase del docente que está de repente en su casa o en otra locación, ¿no? O incluso que está dictando presencial o estaba dictando presencialmente pues en alguno de los salones donde hay este tipo de restricciones. También sé que hay algunos docentes que con una amplitud de criterio ahora dicen, bueno, vengan, ya no existen estas restricciones por la ley y por lo tanto, pues bienvenidos. Pero creo que no solo para focalizarnos en la Universidad Católica, yo creo que el día de hoy todas las universidades e instituciones superiores deberían de una vez por todas decir que el siguiente semestre o en tal fecha anterior debería ya haber presencialidad total, porque también hay que reconocer algo, estimado Rodolfo,
es una complejidad de intereses que están de por medio y de arreglos que tienen que hacer tanto estudiantes como docentes. Hay estudiantes y docentes fuera de Lima, van a tener que obviamente tener un presupuesto para restablecerse acá en la ciudad o en cualquier otro lugar, si hablamos en términos del Perú en general. Ya se había comprometido con algunos docentes de que este semestre era virtual, con los alumnos también. Y bueno, yo creo que hay que hacerse la idea del retorno, pero creo que es muy importante que las universidades y los institutos superiores den la voz ya, porque esto implica planificación y fijar fechas determinadas, pero de una vez. Yo no sé qué están esperando. Ya no existe razonabilidad. Tenemos incluso indicadores prácticamente prepandémicos, y esa era la razón por la cual había esta necesidad de ir a esta modalidad de enseñanza virtual. Ya no existen esas razones. Por lo tanto, hagamos los arreglos más bien para retornar cuanto antes a la universidad. Está clarísimo. Iván, tengo dos preguntas más para usted, pero vamos un ratito a una breve pausa, ¿le parece? Claro que sí, encantado. Gracias, muy amable. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el señor Iván Ormachea, vocero del colectivo Educación Superior Presencial. Iván, erróneamente yo decía que era fundamentalmente el caso de las universidades privadas, pero también el problema es en las universidades públicas, así es, ¿no es verdad? Sí, justamente hemos recibido quejas de estudiantes, por ejemplo, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde hay programas aún virtualizados, en la Universidad de La Molina, con un hermoso campus amplio. Me parece que solo pueden atender a asistir a los laboratorios, a las prácticas, pero no a las clases, entre comillas, teóricas. Entonces, digamos que es una presencialidad limitada. En algunos casos solo la presencialidad es, por ejemplo, para dar exámenes, ¿no? Y luego no hay acceso al campus, no hay acceso a otras clases. Entonces creo que ahí, la verdad, hay una muy seria preocupación, porque uno se pone a pensar qué es lo que puede estar motivando a una universidad o instituto superior a mantener el status quo, cuando, repito, las condiciones no son las mismas y debería más bien haber una convocatoria ya con una fecha fija para regresar al 100% de presencialidad. Claro, hace más o menos un mes, poquito más de un mes,
Yo conversaba irritado con un funcionario de la Pontificia Universidad Católica y yo le decía cómo es posible, ¿no? En esta situación, el contexto, los números, hospitalizados, muertos, etcétera, se están cayendo al suelo prácticamente y siguen sin la presencialidad como corresponde. Pero él se sostenía, y era verdad en ese momento, él se sostenía en algunas normas que el Estado, que el gobierno mantenía. Bueno, todas esas han sido derogadas, Iván. Bueno, aquí viene también otro tipo de interpretación. SUNEDU expidió a inicios del año 2020 una resolución, mejor dicho, a inicios de la pandemia, una resolución, la 039-2020, en la cual pues definía criterios para supervisar lo que sería la adaptación de la educación no presencial, ¿no? Pero ojo, es una resolución que además dice, ¿no?, que tiene carácter excepcional y está basada justamente en la emergencia sanitaria. Si el día de hoy esa emergencia sanitaria ya no tiene pues los fundamentos, las razones, los indicadores que invitan a pensar que seguimos en la misma situación del 2020, porque no lo es, pues sencillamente no se puede pensar de que esta resolución excepcional del 2020 rija aún el día de hoy. Yo creo que lo que tendría que hacerse es más bien pensarse en, de una vez, adecuarse a una situación próxima a la situación prepandémica, tomando obviamente los cuidados del caso, ¿no? Y entonces, pues, este Decreto Supremo 041-2022, que declara nuevamente el estado de emergencia, ya está quitando, por ejemplo, esta restricción de 1 metro. Eso debería cumplirse, debería además permitirse, por lo tanto, que todos los alumnos que tienen las pocas clases presenciales puedan acudir libremente. Pero también, pues, repito, ¿no?, esto ya es una letanía, fijar fecha fija para abrir los campus. Muy bien. Última pregunta, Iván. ¿Cómo se está haciendo en otras naciones? No hablo ni de Europa ni de Estados Unidos, que son realidades totalmente distintas, en la región. Por ejemplo, Chile, Argentina, Brasil, Colombia. ¿Cuál es el comportamiento allí de los gobiernos respecto de las clases universitarias? Yo creo que siguiendo la postura en cuanto a la importancia de tener el sistema educativo en general operativo, ¿no? El Perú ha sido o es uno de los países que lamentablemente ha tenido por demasiado tiempo el sistema educativo cerrado. Las consecuencias en el plano psicológico, en el plano social e incluso en el plano de lo que implica el desarrollo como país, lo vamos a ver y ya los estamos viendo. Es muy serio en contra de las medidas que hemos tomado aquí en el país. Y lo que está sucediendo en la región es que, por ejemplo, en Chile hay una apertura total, ¿no? En otros países también, en Colombia, hay otros países que también, y esto creo que hay que valorarlo también, están optando por métodos híbridos, es decir, que clases se puedan dictar presencialmente para todos aquellos alumnos que quieran asistir presencialmente, y aquellos que no puedan o no quieran asistir, bueno, se les da la opción de que en vivo puedan mirar la clase, ¿no? Yo creo que no estamos en contra de las nuevas tecnologías, estas han llegado para quedarse, nos han ayudado muchísimo durante la peor época de la pandemia, pero las universidades peruanas que han sido licenciadas para la modalidad presencial deben ya regresar a esa modalidad. La modalidad virtual ha sido una excepción que se basaba en razones que el día de hoy no tienen por qué sustentar el status quo. Correcto. Más allá de los colectivos o de los medios de comunicación que pueden servir como presión, ¿a quién o a qué entidad le correspondería decir, oye, ya pues no te pase de la raya, disculpando la expresión? ¿Acaso a la SUNEDU, a Indecopi, al Ministerio de Educación respecto de los centros superiores de estudios? Bueno, yo creo que el Ministerio de Educación lo que debería de una vez por todas es modificar esta resolución viceministerial 015-2022 de marzo, que les daba la potestad a las universidades para decidir si iban por lo presencial, semipresencial, de modo gradual o flexible. Yo creo que debería haber una norma que diga que de una vez fijen fecha, en tanto las condiciones no existen para mantener esta potestad, ni esta flexibilidad, ni gradualidad. La SUNEDU lamentablemente nos ha respondido indicando, porque hemos presentado una carta, exigiendo pues que se manifieste
cuanto a este sistema y a la permanencia, sobre todo, de un sistema que está demostrando ciertas limitaciones y afectaciones en lo que es calidad de la enseñanza. Y lamentablemente lo que han dicho es la autonomía universitaria. De ellos depende cuándo abren, cuándo no abren, y bueno, ellos van a seguir supervisando. Y nos parece eso bastante poco activo, y podrían hacer muchísimo más, porque yo creo que no tenemos el día de hoy de SUNEDU una evaluación clara de la calidad de la enseñanza con la modalidad a distancia durante estos 2 años. No existe. Entonces, y yo creo que estamos viendo por muchos relatos de los estudiantes serios problemas en cuanto a su rendimiento, a su motivación y en cuanto a su estado mental. No podemos pedir, obviamente, que esta situación se mantenga. Y del lado del INDECOPI, ya para concluir, indicarles que nosotros hemos presentado un pedido muy claro, porque muchos padres y madres de familia están muy disgustados pagando pensiones donde las universidades no están proveyendo todos los servicios que deberían. En algunos casos han aumentado algunas pensiones, se les prometió presencialidad, no se les ha dado ni siquiera semipresencialidad, pero el INDECOPI no responde a nuestro pedido. Es una pena lo que nos cuenta Iván, pero hay que seguir bregando. Ojalá que en la próxima entrevista que tengamos con usted ya estemos hablando de la uniformidad de la presencialidad. Ha sido muy amable. Muchas gracias, Iván. Encantado, Rodolfo. Muchas gracias. Gentil, un abrazo.